Hay momentos en la vida en los que sientes que la tierra se abre bajo tus pies, pero hay otros momentos en los que literalmente la tierra se cierra sobre tu cabeza y tienes que decidir si vas a morir ahí abajo o si vas a luchar por salir para cobrar cada segundo de sufrimiento que te causaron. Esta es mi historia, una historia que me ha costado años poder contar, porque hay cosas tan terribles que una prefiere llevárselas a la tumba. Pero yo no me voy a morir sin que sepan lo que mis propios hijos me hicieron y lo que yo les hice a ellos cuando logré escapar de esa pesadilla. Me llamo Magdala, tengo 76 años y durante mucho tiempo pensé que había criado a 2 hijos que me amaban. Qué equivocada estaba. Lo que crié fueron 2 monstruos que estuvieron dispuestos a enterrarme viva por dinero. Todo empezó a cambiar cuando enviudé hace 5 años. Mi esposo Crisanto había sido un hombre difícil, violento a veces, pero al menos, mientras él vivía, mis hijos Ulvio y Saorsa me respetaban. O tal vez solo le tenían miedo a él. Cuando murió, fue como si hubieran perdido el freno que los mantenía a raya. Al principio fueron pequeñas cosas. Ulvio, que tiene 52 años y nunca pudo mantener un trabajo estable, empezó a pedirme dinero prestado constantemente. Es solo hasta que se arregle mi situación, mamá, me decía. Tú sabes que siempre te pago, pero nunca me pagaba. Y las cantidades cada vez eran mayores. Saorsa, mi hija de 49 años, era diferente. Ella no me pedía dinero directamente, pero empezó a preocuparse demasiado por mi bienestar. Mamá, ya no puedes vivir sola en esa casa tan grande, me decía. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera? Los 2 empezaron a visitarme más seguido, pero no por cariño. Venían a revisar mis cosas, a preguntarme sobre mis papeles, a sugerirme que les diera poder para manejar mis asuntos, por si acaso. Yo tenía una casa modesta pero bien ubicada, unos terrenos que había heredado de mis padres y una pensión decente. No era rica, pero tampoco era pobre, y eso, aparentemente, era suficiente para despertar la codicia de mis propios hijos. La situación empeoró cuando Ulvio se metió en problemas serios de dinero. Había invertido en un negocio de transporte que fracasó y ahora tenía deudas con gente peligrosa. Empezó a presionarme más agresivamente para que le prestara dinero y cuando yo me negaba, se ponía violento. «Tú tienes dinero guardado», me gritaba. «No te vas a llevar nada a la tumba. Mejor ayuda a tu hijo que está vivo». Saorsa, por su parte, se volvió más manipuladora. Empezó a decirle a la gente del pueblo que yo estaba perdiendo la cabeza, que se me olvidaban las cosas, que a veces no reconocía a las personas. Mentiras, todas mentiras, pero dichas con tanta convicción que algunos vecinos empezaron a creerle. «Pobrecita doña Magdala», escuchaba que decían. «Qué bueno que tiene hijos tan dedicados que se preocupan por ella». Si hubieran sabido la verdad, las cosas se pusieron realmente feas cuando empezaron a trabajar juntos. Ulvio necesitaba dinero urgentemente y Saorsa quería quedarse con mi casa. Decidieron que la mejor manera de conseguir lo que querían era declararme incompetente mentalmente. Trajeron a un médico, un tal doctor Tibor, que me examinó durante 5 minutos y declaró que tenía deterioro cognitivo leve. 5 minutos. Ni siquiera me hizo preguntas complicadas. Solo me pidió que dijera la fecha y contara hacia atrás desde 100. Su madre necesita supervisión constante, le dijo a mis hijos. No puede tomar decisiones importantes por sí sola. Con ese diagnóstico falso, consiguieron que un notario llamado Ardan les diera poder legal sobre mis asuntos. De repente, ya no podía acceder a mi propia cuenta bancaria sin su autorización. No podía vender nada. No podía hacer ningún trámite legal. No podía ni siquiera cambiar de médico sin que ellos lo aprobaran. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. Pero lo peor no era la pérdida de libertad. Lo peor era la crueldad con la que me trataban cuando nadie más estaba presente. Ulvio me empujaba, me gritaba, me amenazaba. Una vez me tiró al suelo tan fuerte que me lastimé la cadera y no pude caminar bien durante semanas. Saorsa era más sutil, pero igual de cruel. Me daba pastillas para dormir sin que yo lo supiera, mezclándolas con mi comida. Me despertaba confundida, desorientada, y ella le decía a todo el mundo que eran síntomas de mi demencia. También empezaron a aislarme socialmente.
Le dijeron a mis amigas que yo ya no quería visitas porque me alteraban. Desconectaron mi teléfono diciendo que me confundía con las llamadas. Poco a poco, me fueron cortando todos los vínculos con el mundo exterior. Durante meses viví en esa pesadilla, viendo cómo mis propios hijos me robaban la dignidad, la libertad y lentamente también el dinero. Vendieron algunos de mis terrenos sin consultarme, sacaron préstamos a mi nombre, vaciaron mis cuentas de ahorro. Pero yo no estaba tan loca como ellos creían. Sabía exactamente lo que estaba pasando y estaba esperando la oportunidad de hacer algo al respecto. Esa oportunidad nunca llegó. En lugar de eso, llegó algo mucho peor. Una noche de marzo, mientras yo dormía, escuché voces en la sala. Eran Ulvio y Saorza, hablando en susurros, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera oír fragmentos de la conversación. No podemos esperar más. Los acreedores van a... Tiene que parecer natural. El pozo viejo. Me quedé helada. Estaban planeando algo que tenía que ver conmigo y con el pozo abandonado que había en el fondo de mi propiedad. Los días siguientes fueron los más aterrorizantes de mi vida. Mis hijos actuaban de manera extraña, nerviosa. Me miraban de una forma que me daba escalofríos. Saorza empezó a preguntarme sobre mis últimas voluntades, sobre si tenía algún mensaje especial para alguien. ¿Por qué me preguntas eso?, le dije. Por nada, mamá. Solo quiero asegurarme de que estés en paz contigo misma. En paz, como si estuviera a punto de morir. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta, escuché una conversación telefónica de Ulvio que me confirmó mis peores temores. Sí, para el viernes, decía. Tiene que ser rápido y limpio. No podemos arriesgarnos a que alguien haga preguntas. ¿Y si alguien la busca?, preguntaba la voz del otro lado. Nadie la va a buscar. Hace meses que no habla con nadie. Diremos que se fue a vivir con unos parientes lejanos. Esa noche no pude dormir. Sabía que me iban a matar, pero no sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que tenía que estar preparada para lo que fuera que estuvieran planeando. El viernes llegó demasiado pronto. Esa noche, Saorza me preparó un té con miel, como hacía a veces cuando quería que me durmiera temprano. Pero esta vez el sabor era diferente, más amargo, más pesado. «Tómatelo todo, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a salir a sus ojos. «Te va a ayudar a dormir mejor». Fingí tomármelo, pero en realidad solo mojé mis labios. Cuando ella se fue, derramé el resto en una maceta. Luego me acosté y fingí estar dormida, pero mantuve todos mis sentidos alerta. Alrededor de la medianoche, escuché pasos acercándose a mi cuarto. Cerré los ojos y traté de respirar como si estuviera profundamente dormida. Ulvio entró primero, seguido de Saorza. Se acercaron a mi cama y Ulvio me tocó el hombro. «¿Mamá?», susurró. «Mamá, ¿estás despierta?». No respondí. Mantuve la respiración lenta y profunda. «Está completamente dormida», le dijo a Saorza. «Las pastillas funcionaron». «¿Estás seguro de que está...?», empezó a preguntar Saorza. «No está muerta, si eso es lo que preguntas. Pero va a estar inconsciente por horas. Tiempo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer». Lo que siguió fue la experiencia más aterrorizante de mi vida. Ulvio me cargó como si fuera un saco de papas, mientras Saorza recogía algunas de mis cosas para hacer parecer que me había ido voluntariamente. Me llevaron al patio trasero, donde habían cavado un hoyo cerca del pozo viejo. No era muy profundo, tal vez 1,5 metros, pero era suficiente. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?», preguntó Saorza, y por primera vez escuché duda en su voz. «Es la única manera», respondió Ulvio. «Si no hay cuerpo, no hay crimen. Diremos que se fue y ya. En unos años, cuando nadie se acuerde de ella, pediremos que la declaren muerta por desaparición». Me bajaron al hoyo con cuidado, como si realmente creyeran que estaba inconsciente. Luego empezaron a echarme tierra encima. Fue en ese momento que entendí que realmente me iban a enterrar viva. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. Quería gritar, quería luchar, quería suplicarles que no lo hicieran, pero sabía que si revelaba que estaba despierta, me matarían de inmediato de una manera más violenta. Así que me quedé inmóvil mientras mis propios hijos me sepultaban como si fuera un animal muerto.
La tierra caía sobre mi cara, en mi boca, en mis ojos. Traté de mantener un pequeño espacio de aire cerca de mi nariz, pero era casi imposible. El peso de la tierra me aplastaba el pecho, me dificultaba respirar. Cuando terminaron, escuché sus pasos alejándose. Ulvio le decía a Saorsa que tenían que limpiar todas las herramientas, que no podía quedar ninguna evidencia. Me quedé sola, enterrada viva, en la oscuridad más absoluta que había experimentado jamás. Los primeros minutos fueron de pánico puro. Quería gritar, quería cavar, quería salir de ahí como fuera, pero sabía que si hacía ruido, podrían escucharme y regresar para terminar el trabajo. Entonces recordé algo que mi madre me había enseñado cuando era niña y sufría ataques de pánico. Respira lento y profundo, me decía. Cuenta hasta 10, luego hasta 20. Concéntrate solo en respirar. Eso fue lo que me salvó la vida. En lugar de entrar en pánico, me concentré en respirar de la manera más eficiente posible. Había un pequeño espacio de aire cerca de mi cara, creado por una raíz grande que había impedido que la tierra se compactara completamente. Pasé horas ahí abajo, respirando lentamente, conservando el oxígeno, esperando el momento adecuado para intentar salir. Cuando finalmente empecé a cavar, lo hice con mucho cuidado. Primero liberé mis brazos, luego mi cabeza. La tierra estaba húmeda por la lluvia que había caído esa noche, lo que la hacía más pesada, pero también más fácil de mover. Me tomó casi toda la noche salir de esa tumba improvisada. Cuando finalmente logré sacar la cabeza a la superficie, el amanecer ya estaba empezando a iluminar el cielo. Estaba cubierta de tierra de pies a cabeza, tenía cortes en las manos por cavar y me dolía todo el cuerpo, pero estaba viva. Había sobrevivido a mi propio entierro. Lo primero que hice fue esconderme. No podía dejar que mis hijos supieran que había escapado, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para planear mi próximo movimiento. Me refugié en una caseta de herramientas abandonada que había en el límite de mi propiedad. Ahí encontré ropa vieja que pude usar para cambiarme y un grifo que todavía funcionaba para limpiarme la tierra del cuerpo. Pero lo más importante que encontré en esa caseta fue una caja de metal oxidada que contenía papeles viejos de mi difunto esposo. Entre esos papeles había cartas, recibos y algo que me hizo entender la magnitud de la conspiración en mi contra. Había documentos que mostraban que el doctor Tibor, el que me había diagnosticado con demencia, era sobrino de Idalia, mi vecina, la misma Idalia que había estado preocupada por mi salud mental y que había apoyado la versión de mis hijos sobre mi supuesto deterioro. También había recibos de pagos hechos por Ulvio al notario Ardán, pagos que databan de meses antes de que me dieran el poder legal. Todo había sido planeado con anticipación, pero lo que realmente me enfureció fue encontrar una grabadora vieja con una cinta que contenía conversaciones entre Ulvio y Saorsa de semanas atrás. No podemos seguir esperando, decía la voz de Ulvio. Los acreedores me van a matar si no les pago pronto. Pero matarla es demasiado extremo, respondía Saorsa. ¿No podemos simplemente internarla en un asilo? ¿Con qué dinero? Además, en un asilo podría hablar con alguien. Podría contar lo que hemos hecho. Es mejor que desaparezca completamente. ¿Y si alguien hace preguntas? ¿Quién va a hacer preguntas? Hace meses que no habla con nadie. Diremos que se fue a vivir con unos parientes lejanos y en unos años pediremos que la declaren muerta por desaparición. Entonces podremos vender todo legalmente. Escuchar esa conversación me confirmó que mi muerte había sido planeada fríamente, calculadamente. No había sido un impulso del momento. Habían estado preparándose para matarme durante meses. Durante los siguientes días, me quedé escondida en la caseta, observando los movimientos de mis hijos. ¡Chis! Los vi actuar como dolientes afligidos, contándole a los vecinos que yo había decidido irme a vivir con unos parientes lejanos sin dejar dirección. Estaba muy confundida últimamente, le decía Saorsa a quien quisiera escucharla. Creemos que es lo mejor para ella. Ulvio, por su parte, ya había empezado a hacer trámites para vender algunos de mis bienes. Mamá nos dio poder para manejar sus asuntos, explicaba. Quiere que vendamos la casa porque ya no la necesita. Ver su actuación me llenó de una rabia que no sabía que poseía. No solo habían tratado de matarme,
sino que ahora estaban lucrando con mi supuesta muerte, fingiendo dolor mientras se repartían mis pertenencias. Fue entonces cuando decidí que no iba a conformarme con simplemente sobrevivir. Iba a hacer que pagaran por lo que me habían hecho, pero no de la manera que ellos esperarían. Pasé una semana más observando, planeando, recopilando evidencia. Grabé conversaciones, tomé fotos, documenté todo lo que pude, pero sobre todo, esperé el momento perfecto para revelarme. Ese momento llegó cuando Ulvio citó al notario Ardán para firmar la venta de mi casa. Habían programado la reunión para un martes por la tarde en mi propia sala. Esa mañana me limpié bien, me puse mi mejor vestido y me preparé para la actuación de mi vida. Cuando llegó la hora de la reunión, me acerqué sigilosamente a la casa. A través de la ventana pude ver a Ulvio, Saorsa y el notario Ardán sentados alrededor de mi mesa, con papeles esparcidos por todas partes. ¿Están seguros de que su madre autorizó esta venta?, preguntaba Ardán. Por supuesto, respondía Ulvio. Nos dio poder completo antes de irse. Aquí están todos los documentos. Fue en ese momento que decidí hacer mi entrada triunfal. Abrí la puerta principal con mi propia llave y entré a la sala como si nada hubiera pasado. Buenas tardes, dije con la voz más calmada que pude. ¿Interrumpo algo importante? La reacción fue inmediata y deliciosa. Ardán se puso pálido como un papel. Saorsa se quedó con la boca abierta, sin poder articular palabra. Y Ulvio se veía como si hubiera visto un fantasma, que en cierto sentido era exactamente lo que había visto. Mamá, balbuceó Saorsa. Pero tú, ¿yo qué? Pregunté sentándome en mi silla favorita como si acabara de regresar de un paseo. ¿Pensaron que me había ido para siempre? Ulvio trató de recuperar la compostura. Mamá, ¿dónde has estado? Hemos estado preocupadísimos. Pensamos que te habías perdido. Oh, no me perdí, respondí con una sonrisa que sabía que los aterrorizaría. Solo estuve, digamos, descansando en un lugar muy tranquilo. Un lugar donde ustedes me pusieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ardán miraba de uno a otro, tratando de entender qué estaba pasando. Mis hijos se veían como criminales atrapados en flagrancia. No sé de qué hablas, dijo Ulvio, pero su voz temblaba. No, saqué la grabadora de mi bolso y la puse sobre la mesa. Tal vez esto le refresque la memoria. Presioné play y la voz de Ulvio llenó la habitación. Es mejor que desaparezca completamente. La cara de Ardán cambió completamente. Se levantó de la silla como si estuviera sentado sobre brasas. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿De qué están hablando? Están hablando de matarme, respondí calmadamente. De enterrarme viva para quedarse con mi dinero, y casi lo logran. Lo que siguió fue caótico. Ardán empezó a recoger sus papeles, diciendo que él no sabía nada de ningún plan criminal. Saorsa empezó a llorar negando todo. Ulvio trató de explicar que todo había sido un malentendido, pero yo no había terminado. Siéntense, les ordené con una voz que no admitía discusión. Todos. Ahora vamos a hablar de cómo van a pagar por lo que me hicieron. Mamá, ¿podemos explicar? Empezó Saorsa. No hay nada que explicar, la interrumpí. Ustedes me drogaron, me enterraron viva, y luego empezaron a vender mis cosas pensando que estaba muerta. ¿Qué explicación puede haber para eso? Ardán trató de irse, pero lo detuve. Usted no va a ninguna parte, le dije. Usted también es parte de esto. Usted sabía que algo no estaba bien, pero siguió adelante porque le pagaron para hacerlo. Durante la siguiente hora, los obligué a confesar todo, con la grabadora funcionando, por supuesto. Les hice admitir el plan, los pagos, la conspiración, todo. Cuando terminaron de hablar, tenía suficiente evidencia para mandarlos a la cárcel por el resto de sus vidas. Pero no era eso lo que quería. Ahora, les dije, vamos a hacer las cosas a mi manera. Lo que hice a continuación fue mucho más cruel que cualquier sentencia de cárcel. Primero, los obligué a firmar nuevos poderes legales, pero esta vez dándome a mí control absoluto sobre sus vidas. Ulvio tuvo que transferirme todas sus propiedades y cuentas bancarias. Saorsa tuvo que renunciar a cualquier derecho sobre mi herencia. Luego, los obligué a mudarse conmigo a una casa pequeña y destartalada que tenía en otro pueblo. Una casa sin comodidades, sin lujos,
sin nada de lo que habían esperado obtener matándome. Pero lo mejor de todo fue el régimen que les impuse. Los convertí en mis cuidadores personales, pero bajo mis términos. Tenían que atenderme las 24 horas del día, hacer todas las tareas domésticas, cocinar, limpiar y obedecer cada una de mis órdenes sin chistar. Les puse brazaletes de geolocalización, diciéndoles que era para mi tranquilidad, pero en realidad era para controlar cada uno de sus movimientos. No podían salir de la casa sin mi permiso, no podían trabajar, no podían tener vida social. Los pagaba un salario mínimo por sus servicios de cuidado, pero yo controlaba cada centavo. Si querían comprar algo, tenían que pedirme permiso. Si querían salir, tenían que explicarme exactamente a dónde iban y por qué. Pero lo más cruel de todo era el recordatorio constante de lo que habían hecho. Cada noche, antes de dormir, los obligaba a escuchar la grabación de su confesión, para que no se les olvide por qué están aquí, les decía. También los hacía acompañarme al cementerio una vez por semana, donde habíamos puesto una lápida falsa con mi nombre. Aquí es donde pensaron que iba a estar para siempre, les recordaba. Pero en lugar de eso, aquí están ustedes, muertos en vida. Durante los primeros meses trataron de rebelarse. Ulvio intentó irse varias veces, pero siempre lo traía de vuelta con la amenaza de entregar las grabaciones a la policía. Saorsa trató de suicidarse una vez, pero la salvé. No porque me importara su vida, sino porque quería que siguiera sufriendo. No se van a librar tan fácil, le dije mientras la llevaba al hospital. Van a vivir para pagarme cada día que me robaron cuando me enterraron. Con el tiempo, se resignaron a su destino. Se convirtieron en sombras de lo que habían sido, sirvientes obedientes que cumplían mis órdenes sin protestar. Y yo disfrutaba cada segundo de su humillación. ¿Era cruel? Por supuesto. ¿Era justo? Absolutamente. Ellos habían planeado robarme la vida, la dignidad y el dinero. Yo simplemente les devolví el favor, pero de una manera que les permitía vivir para experimentar cada día de su castigo. Ahora, 5 años después, siguen conmigo. Ulvio ha envejecido 20 años en 5. Tiene el cabello completamente blanco y la mirada perdida de alguien que ha perdido toda esperanza. Saorsa desarrolló una úlcera nerviosa que la mantiene con dolor constante, un recordatorio físico de lo que me hizo. Y yo estoy mejor que nunca. Tengo control absoluto sobre sus vidas, sobre mi dinero, sobre mi destino. Nadie puede tocarme, nadie puede lastimarme, porque tengo a mis propios verdugos como esclavos. ¿Me arrepiento de lo que hice? En absoluto. Ellos eligieron enterrarme viva por dinero. Yo elegí enterrarlos vivos en una vida de servidumbre y humillación. La diferencia es que yo les di la oportunidad de seguir respirando. Tal vez soy cruel, tal vez soy vengativa, tal vez me convertí en algo tan monstruoso como ellos, pero prefiero ser un monstruo libre que una víctima muerta. Ahora, querida amiga que me escuchas, quiero pedirte un favor. Si esta historia te impactó, si te mantuvo en suspenso hasta el final, dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que parece un corazón o un pulgar hacia arriba. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Así recibirás notificaciones cada vez que subamos una nueva historia como esta. Y por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Piensas que mis hijos se merecían lo que les hice? ¿O crees que debería haberlos entregado a la justicia? Me interesa mucho conocer tu opinión. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a estremecer el alma. Historias de mujeres como nosotras, que hemos vivido traiciones impensables, que hemos tomado decisiones imposibles, que hemos sobrevivido a lo inimaginable. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas completas. Necesitaba desahogarme, necesitaba que alguien supiera lo que realmente pasó esa noche cuando mis propios hijos me enterraron viva. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi confesión, por entender que a veces la venganza es la única justicia posible. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a partir el corazón.